Bueno, y vamos a hablar de esas costumbres y curiosidades de los vikingos, que tenía este episodio un poquito apartado. Y bueno, pues vamos a volver con ese hilo de los vikingos que había comenzado. Y bueno, pues como lo dije, esas costumbres. Y para profundizar en el conocimiento y en la vida cotidiana de los pueblos vikingos, debemos recurrir de forma obligada a las tres únicas referencias disponibles que hay, porque no hay más, o sea, no las hay. La primera sería lo que es la arqueología, pues porque al fin y al cabo, pues obviamente debido a esos hallazgos arqueológicos consistentes en ruinas, utensilios, armamentos encontrados por los expertos, pues a partir de ahí sí se puede hacer una valoración más o menos certera, ¿no?, sobre cómo fue esa vida vikinga. Y estos restos diseminados por toda la geografía europea y aún más allá de los límites, como ya hemos hablado en episodios anteriores, se han descubierto también restos en América, ¿verdad? Sobre todo esa magnífica torre en Terranova, pues nos serán muy útiles, la verdad, a la hora de establecer una perspectiva razonable que nos ponga en contacto con las otras dos fuentes de las que disponemos, que son las sagas y los relatos. Las sagas nórdicas fueron escritos entre el siglo XII, siglo XIV más o menos, y se obtuvieron gracias a la transmisión oral que los pueblos del norte tenían como costumbre. Y en esas sagas, pues sí, se averiguaban pues cómo vivían, cómo luchaban, cómo morían los vikingos. Son narraciones que se contaban en torno a la hoguera, ¿no?, sobre las gestas acometidas pues por el pueblo, que servían para que además del legado de conocimiento se pudiera soportar, la verdad, de la mejor manera esas aburridísimas noches de invierno, aparte de beber. No todo va a ser beber en esta vida. Se lograron recuperar unas 120 sagas, siendo las principales las de Lang Namabok y Flateyjabok. A pesar, la verdad, que de esta recopilación, la mayoría se han perdido en el discurrir de los siglos, ¿no?, olvidándose pues para siempre de esas aventuras y sus artífices. Y por último, bueno, pues tenemos esos maravillosos relatos proporcionados por los pueblos que entraron en contacto con los vikingos. También hay que decir que estas historias, como es de suponer, fueron bastante deformadas por aquellos que tenían la misión de escribir para sus coetáneos. Casi siempre el encuentro de esta gente con los vikingos se consumó de forma trágica y esos acontecimientos lo reflejaron en los textos, ¿no?, transmitiendo pues esa imagen terrible que entonces tenían de los hombres del norte. Y el ejemplo más claro lo podemos encontrar en la crónica anglosajona. Al fin y al cabo fueron de los que más sufrieron, por supuesto. Pero los vikingos, aunque no eran muy aficionados a la escritura, sí que manejaban un código de enigmáticos conocimientos. O sea, nos referimos a las misteriosas runas, auténticos símbolos mágicos, porque cada una de ellas pues encerraba su propio poder. Al principio pues se utilizaron en las prácticas adivinatorias, pero muy pronto se dieron cuenta de su valor figurativo, y así pues las 24 runas se convirtieron en los caracteres que dieron origen a los primigenios alfabetos rúnicos. Fueron esos famosísimos, ¿no?, druidas celtas los que al parecer enseñaron esa ancestral sabiduría a los diferentes pueblos del norte, como los antiguos godos, británicos, germanos y por supuesto pues escandinavos, que son los que estamos hablando ahora mismo en este hilo que estamos haciendo, ¿verdad? El término runa significa, desde un punto de vista etimológico, lo que es en el lenguaje germano, secreto o misterio. Y a pesar de esto, gracias a ella se pueden interpretar pues algunas de las circunstancias que envolvieron el ánimo del pueblo vikingo. Por ejemplo, arqueología, sagas, crónicas, constituyen las piezas básicas de un mosaico que al ensamblarlo pues nos habla de una raza fuerte, de una raza bastante bien constituida. Y bueno, pues eso, como ya he dicho, las condiciones de vida en Escandinavia llegaron a ser pues por diferentes motivos muy, muy extremas. Nosotros estamos hablando del clima, ¿vale? Aún así, podemos constatar de que el aspecto de nuestros protagonistas, los vikingos, pues era bastante saludable, ¿verdad? O sea, esa imagen de guerrero alto, bien musculado, que correspondía con la realidad, porque la altura media era notablemente superior a la de la época, sumando a esto que los nórdicos estaban continuamente entrenándose en la preparación de futuros combates, o sea, no paraban. Por tanto, debemos fiarnos de las últimas estimaciones científicas que nos hablarían de los vikingos como de una de las personas que llegaron a alcanzar una estatura media de 1,72 metros.
siendo su longevidad media de unos 40 años. 1,72, la media era mi altura, la altura que tengo yo, 1,72. La más alta de mi familia, definitivamente. Yo soy a la que todo el mundo recurre para bajar el palo de la cortina y la lata de atún. Así que... Y en cuanto a las enfermedades que los escandinavos padecían con más frecuencia, debemos adivinar que eran artrosis y en definitiva, bueno, pues la verdad todo tipo de catálogo de enfermedades reumáticas, porque según parece que un vikingo llegara a cumplir los 60 años se convertiría como en una proeza mayor que sobrevivir a unas cuantas incursiones, o sea, en contra de lo que se pudiese pensar, los vikingos cuidaban muchísimo su aspecto personal, se bañaban, se aseaban con frecuencia, a diferencia de los hunos, ¿verdad? También se cambiaban de ropa a menudo, tanto hombres como mujeres, o sea, daban muchísima importancia a su cabello, siendo muy cuidadosos en su arreglo. Por ejemplo, los hombres consideraban que la barba era signo ineludible de masculinidad y esta pues llegaba a ser como tan crecida que muchos las trenzaban como hacían con su cabello, que por lo general pues era bastante largo, cubriendo al menos la nuca para depositarse en los hombros, aunque en muchas ocasiones pues llegaba a la cintura también. El pelo de los vikingos varones era casi siempre rubio, pelirrojo, pero también existían los morenos, sobre todo entre los daneses. Y sobre las mujeres, bueno, pues se sabe que dejaban el pelo suelto cuando eran doncellas, recogiéndolo ya cuando se casaban, y tanto los de un sexo como de otro, pues les gustaba utilizar cintas en la frente, sujetar su abundante cabellera, trenzas, todo tipo de peinado que hoy día yo no podría hacérmelo. La verdad, yo no sé cómo lo hacía. Dios mío. Pero en cuanto a la vestimenta, diremos que los hombres utilizaban varias prendas, siempre la verdad que de lino, lana, con una sorprendente variedad cromática, siendo sus colores favoritos sobre todo rojo, verde, azul, aunque tampoco despreciaban el marrón, blanco, negro y gris. Y, por ejemplo, en el ropero de los hombres también se podían encontrar túnicas largas, camisas, varios modelos de pantalón, o sea, ya sean ceñidos, holgados, ajustados a la rodilla, por supuesto, capas, guerreras de piel, además de flexibles zapatos de invierno y verano, ¿no? Como vemos, unos auténticos dandy de su época, o sea, lo hemos visto reflejado en la famosísima serie, ¿no? Y en la moda femenina, pues bueno, ahí están. Imagínense a la Berza, ¿no? Podemos contar que durante la era vikinga su atuendo permaneció prácticamente invariable, consistiendo en una especie de camisón confeccionado en lino o lana que cubría su cuerpo sin ser entallado, ¿no? Por sobre este camisón ya se situaban dos prendas de lana sujetadas pues, por tiras de piel y en algunos casos pues broches de bronce, de plata, oro, la verdad es que según fuese el poder económico de su casa. Ya cuando llegaba el frío, pues utilizaban botas de piel, posiblemente eran de foca, además de estupendas capas, sombreros del mismo material. O sea, desde luego, a tenor de las imágenes y relatos que han llegado hasta hoy día, hay que pensar que las mujeres vikingas eran mujeres muy hermosas, siendo casi todas pues de piel blanca, cabellos rubios, ojos azules, utilizando pues para aumentar su belleza maquillajes que aplicaban en los ojos y complementos pues como colgantes, anillos, pendientes, brazaletes, ¿no? La sociedad vikinga era machista dándole importancia al hombre, ¿no? Encargado de obtener los recursos económicos, alimenticios que pudieran sustentar a su familia numerosa. Y digo bien numerosa porque los vikingos normalmente eran polígamos, aunque esta condición quedaría erradicada una vez que se pasaron en masa a las filas cristianas. Pero bueno, las mujeres se limitaban a cuidar de la casa, prole, patrimonio, esperando pacientemente la llegada de su marido, ¿no? En alguna campaña o incursión que hicieran. El divorcio, pues, era aceptado en algunas sociedades, pero no era frecuente, o sea, debiendo reunirse pues muchas circunstancias pues para que éste se produjera. O sea, también sabemos por algunos cronistas árabes que en ocasiones, tras la muerte de su marido, la mujer le acompañaba de forma voluntaria en su viaje final y en cambio el vikingo dejaba sola a su compañera de producirse lo contrario. También, y a pesar de estos datos, el papel que jugaba la mujer vikinga sigue siendo
un misterio por la poca información que se maneja, pero sí se sabe, por ejemplo, que las vikingas permanecían vírgenes hasta el matrimonio y que al ser una sociedad poligámica, la mujer que pasara 3 inviernos en una casa y que portara las llaves de esta compartiendo leche y comida con su hombre, se consideraría la esposa oficial sin ceremonia previa. O sea, otras fuentes pues que defenderían un papel más relevante de la mujer vikinga en su sociedad. Y por ese postulado la verdad es que sigue siendo una nebulosa la historia. Pues por eso decimos de que por un lado está la teoría de que era una sociedad pues bastante machista, ¿vale? Y después también está la otra opción de que realmente la mujer vikinga tenía un papel muchísimo más relevante en su sociedad, llegándose incluso a ir con ellos a las incursiones, peleando. Bueno, ahí tenemos el claro ejemplo de la Guerza en las primeras temporadas como era, y en la segunda temporada, que ya en las demás temporadas no me spoilen porque me quedé yo creo que en la 5ª temporada. Sí, no la llegué a ver. ¿Cómo estaba en las últimas esas temporadas, verdad? Una mujer más que poderosa. Así que respecto a esto, pues la verdad es que no se pueden dar muchos detalles ni decir eso no fue así, eso no fue así, porque realmente, o sea, los que saben de esto, los investigadores, historiadores y demás, aún ni ellos mismos saben, porque lo he dicho, o sea, es una cultura que prácticamente no quedan muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí sabían es que tenían un gran sentido del humor. Estos vikingos otorgaban motes y apelativos pues a todo aquel miembro de la tribu que lo mereciera. Así que no es de extrañar, por ejemplo, que a uno le llamaran barba rota, a otro estreñido, a una chica pues demasiado complaciente con los nombres de sol de noche y cosas así. Los viajeros árabes, que tantas cosas nos transmitieron sobre la forma de vida de estos pueblos, siempre se mostraban perplejos ante esta peculiar forma de entender la vida, llegando a decir que las canciones de los vikingos eran las más horribles del mundo porque aquellos bardos no cantaban, sino que emitían gruñidos guturales sin mantener el más mínimo sentido musical. Sin hacer caso de las malintencionadas críticas musulmanas, los vikingos permanecieron fieles a sus celebraciones y enormes festejos. O sea, ¿a qué le importaba a ellos? Los periodos de inactividad pues se llevaban mucho mejor con pantangruélicos festines donde se reunían pues para cantar, para bailar, sobre todo beber su magnífica cerveza caliente, por supuesto, ¿no? Siempre los famosísimos cuernos pues que servían para este fin y no para otro, como veremos posteriormente. Cualquier asunto feliz, por pequeño que este fuera, motivaba a la reunión de todo el pueblo. O sea, una buena cacería donde se hubiera cobrado una suculenta pieza era como el pretexto ideal para encender la confortable hoguera donde se contaría la gesta. Como es natural, el cazador exageraría todo lo posible los detalles de la aventura. Después de comer, beber, reír y aterrorizarse con las historias de los viejos, cada familia buscaría acomodo bajo el techo de sus austeras pero calientes cabañicas y ahí se quedaban a dormir la mona. Y así pues pasarían el invierno los diferentes pueblos escandinavos, o sea, alimentándose del grano almacenado en verano, de la escasa caza obtenida de los bosques cercanos y sobre todo soñando con la siguiente primavera, que a buen seguro proveería a la aldea de excelentes botines secuestrados en otros lugares como a los que llegarían con sus drakkar, o sea, barcos construidos y aparejados durante el frío tiempo invernal. Tras este episodio, usted quizás piense que la vida de los escandinavos era tremendamente despreocupada, ¿verdad? ¿No? Confiándolo como todo al destino o a lo que pudieran traer aquellas naves estrechas y largas, ¿no? Cuajadas pues, de brutos insolentes dispuestos para el atropello y a lo que se pusiera por delante que les daba igual. Pero no todo era guerra, saqueo, fiesta, porque también los vikingos mantenían profundas creencias religiosas, no exentas de simbología como otras religiones. Los cristianos tenían la cruz, los musulmanes la media luna y los vikingos, pues entre otros iconos, poseían el de un mensajero que les ponía en contacto con su todopoderoso Odín. Y nos referimos al cuervo que se podía observar en el centro de cualquier vela marinera vikinga. Pues bueno, hasta aquí con estas costumbres vikingas. Más adelante pues hablaremos un poquito de ese panteón nórdico y de toda su cultura, sus dioses y todas estas cosas, que es un capítulo bastante interesante. Pues nada, nos vemos el próximo día con más. Un saludo, hasta luego, muchísimas gracias por estar ahí y se les quiere. Hasta luego.